¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender algunos de los hechos más importantes que suceden cotidianamente en nuestro país y que por lo tanto nos afectan. En los últimos 50 años, por lo menos hasta donde alcanza mi memoria y mi vista, no me había tocado observar que algún presidente de la República, del partido que fuera, hubiese resultado tan agredido, tan insultado, tan vilipendiado y que además hubiese sido tan paciente para permitir que aquellos que lo agraviaron, pues por lo menos quedaran enmarcados dentro de lo que se considera el respeto a la libertad de expresión, aunque esa libertad de expresión, en el caso de López Obrador, se ha excedido hasta los límites de lo infinito. Pero hago esta observación y este preámbulo por una razón importante, porque a pesar de todo eso, el presidente López Obrador llega al último mes de su gobierno, el mes de septiembre, porque a partir del 1 de octubre Claudia Sheinbaum Pardo será la nueva presidenta constitucional, llega con una enorme aceptación, respaldo y aprobación, y además con un enorme consenso de que su gobierno, por lo menos para una parte mayoritaria de la población, fue un buen gobierno. Siempre controvertido y navegando en aguas turbulentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un afortunado cierre de sexenio, pues el 89% de los mexicanos considera que durante los 6 años de la actual administración, México sí vivió una transformación que le cambió el rostro al país y que esa transformación fue para bien. Eso explicaría las razones por las cuales López Obrador llega al último mes de su administración con porcentajes de aprobación muy altos que oscilan entre el 65 y el 76% en 3 encuestas publicadas los primeros días de septiembre del 2024. Además, excepto en el caso de la seguridad pública, donde los porcentajes de aprobación y rechazo están sumamente equilibrados, las calificaciones a la gestión del mandatario morenista con respecto a la situación económica del país y al sistema de salud del país son bastante altas. La consultora Encol le atribuye al mandatario una aprobación del 76%. De las Heras de Motecnia, otra empresa consultora, le adjudica a López Obrador un 76% favorable. Pero el registro más modesto es el del periódico El Financiero, con el 65% de aprobación al gobierno de López Obrador. El dato no es extraño. Durante todo el año, durante incluso la etapa previa a las elecciones, los índices de aprobación o de respaldo a López Obrador, a Morena o a la coalición morenista, en el caso de las encuestas del Financiero, siempre fueron, digamos, muy modestas frente a lo que en su momento Encol, de las Heras, Mendoza Blanco y asociados andaban muy por encima, pero muy cerca de las cifras que finalmente definieron la elección presidencial. Vea usted en este cuadro las encuestas. Encol, publicada el domingo 1 de septiembre, 76% de aprobación para López Obrador y 21% de desaprobación. De las Heras de Motecnia, publicada el lunes 2 de septiembre del 2024, 73% de aprobación por un 22% de rechazo. Y el periódico El Financiero publica su propia encuesta, una encuesta telefónica, por cierto, en donde el 65% aprueba al presidente, aprueba su gestión y un 33% la rechaza. La consultora Encol segmenta por edades la aprobación al presidente López Obrador. Y curiosamente, 2 de los 3 registros más altos se dan en los extremos de la pirámide. Le respaldan el 77% de los jóvenes de 18 a 24 años y también es muy fuerte el apoyo entre las personas de 65 años y mayores con un porcentaje igual. Veamos, mire la gráfica que sigue, la gráfica siguiente, en donde aparecen los números de Encol. Y ahí observamos, en la gráfica número 3, en la número 5, vemos con toda claridad, en la diapositiva 5, que el 77% de los varones aprobaron al presidente
y el 75% de las mujeres también. Pero llama la atención ese dato que puede usted observar allí en pantalla. Los jóvenes entre 18 y 24 años, el 77% aprueba la gestión de López Obrador. Y después vemos esta misma calificación entre las personas de 45 a 54 años, pero también se reitera este apoyo entre las personas de 65 años y mayores. Y si usted ve en detalle la columna de aprobación a López Obrador, se dará cuenta que en ningún caso, en este ejercicio demoscópico de ENCOL, en ningún caso la aprobación al presidente baja del 75%. Y por supuesto que el fuerte respaldo que el presidente conserva en el cierre de su sexenio es compartido por su partido Morena, con el cual se identifica el 53% de los encuestados por ENCOL, en tanto que el segundo lugar se lo disputan en una muy cerrada lucha el Partido Acción Nacional con el 13% y los apartidistas declarados que representan el 12%. Eso lo vemos en la diapositiva que está en este momento en pantalla. Y vean nada más que impresionante. Lo que a mí me llama particularmente la atención es cómo el PAN registra en esta encuesta un 13% de preferencia, un 13%, pero el 12% que le disputa el segundo lugar es de los apartidistas que dicen, ¿saben qué? Yo no quiero saber de ningún partido político. Y eso es una muestra que debería de preocupar a la oposición, porque significa que los apartidistas, los que no quieren saber nada de ellos y probablemente tampoco de Morena, son un segmento ya muy, muy fuerte que en algún momento va a tener que tomar alguna posición. Y vea usted ahí el 6% muy pobre del PRI, otro 6% de Movimiento Ciudadano, un 4% del PT y un 3% del Partido Verde. Y allá en el fondo del abismo, con el 1% de las preferencias, el Partido de la Revolución Democrática, que oficialmente ya se dictaminó que no reunió el 3% de los votos en la última elección, ni en la elección de presidentes, ni la de senadores, ni la de diputados, y por lo tanto perdió su registro oficial. Pero aquí les digo, a mí me llama la atención ese paralelismo que se da entre el 13% del PAN y el 12% de los apartidistas o de quienes se declaran apartidistas, que juntos esos apartidistas suman el total de la preferencia, tanto que suman la preferencia entre Juntos PRI y Partido Movimiento Ciudadano, 6 y 6, 12, que es equivalente al 12% de los apartidistas. Bueno, mientras tanto, el 74% de las personas entrevistadas por la consultora de las Heras de Motecnia considera que con respecto a la situación económica de hace 6 años, ahora se encuentran mejor. Y mire usted la diapositiva número 9, dice lo siguiente: pensando en la situación económica que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está mucho mejor que antes, mejor pero no mucho, igual de bien? Estos 3 rubros, así como enunciados, suman el 74%, pero los que dicen que está igual de mal, peor que antes, mucho peor que antes, o no saben y no contestaron, esos suman el 23%. Por lo tanto, un porcentaje mayor de la población, de acuerdo con este ejercicio demoscópico de la consultora de las Heras de Motecnia, nos dice que el 74% de los entrevistados considera que la gestión del gobierno de López Obrador en materia económica ha sido razonablemente buena. Y en la siguiente diapositiva, en la número 10, vemos otra respuesta interesante referida al asunto de la salud pública. Pensando en los servicios de salud pública que había hace 6 años en México, ¿usted diría que hoy están? Fíjese muy bien, estas respuestas son de la gente común, no son gente que tenga nada que ver con algún partido en específico. Es la gente que todos los días o con cierta regularidad tiene que recurrir a los servicios médicos. Pues mire, con respecto a los servicios de salud pública, el 28% dice que está mucho mejor que antes,
el 36% dice mejor, pero no mucho, no más tantito, y el 2% dice que igual de bien. Por lo tanto, el 66% de las personas que encuestó de las Heras Demotecnia dice que sí, que a su juicio los servicios de salud pública están mucho mejor, pero no mucho o igual de bien que antes. Y quienes los reprueban, quienes los califican igual de mal, peor que antes o mucho peor que antes, representan nada más el 29%. Por lo tanto, en un asunto muy debatido, muy discutido, en el cual la administración de López Obrador ha sido muy criticada de manera permanente, bueno, pues a pesar de eso, esta encuesta de las Heras nos dice que el 66% de las personas considera que los servicios de salud pública están mucho mejor o igual de bien que hace 6 años. Y en el caso de la seguridad pública es donde se da el fenómeno más curioso, porque si vemos la diapositiva siguiente, la número 12 de las Heras, vea usted nada más qué parejito está el asunto. Vea, pensando en la situación de seguridad pública que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está mucho mejor, pero no mucho, e igual de bien? 48%. Pero vea del otro lado de la balanza, igual de mal, peor que antes, mucho peor que antes, 48%. Es muy curioso este dato porque si bien es cierto, en asuntos de seguridad pública el gobierno ha quedado mucho a deber, se pensaría que estaría claramente cargada la crítica de manera negativa a la administración de López Obrador, y sin embargo de las Heras dicen no, pues están empatados los que dicen que la seguridad está mucho mejor o igual de bien, que aquellos que dicen que está igual de mal, peor que antes o mucho peor que antes. 48 contra 48, según esta medición de las Heras, en una encuesta telefónica a nivel nacional realizada el 23 de agosto a 1,015 personas mayores de 18 años. Y fíjese usted, acá hay otro dato que cualitativamente es muy interesante. La diapositiva número 13 plantea la siguiente interrogante. ¿Considera usted que con el presidente López Obrador en general, México sí vivió una transformación o no? Pues fíjese usted que el 82% dice sí, claro, hubo una transformación en México. Pero a esas personas que contestan que sí hubo una transformación, en México, le preguntan, ¿y considera usted que esa transformación fue para bien o para mal? En la diapositiva siguiente, que es la número 14, vemos el dato verdaderamente relevante de que el 89% de las personas dice que fue una transformación para bien la que se vivió durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Esto a despecho, por supuesto, de algunos segmentos muy críticos de los medios de comunicación, de los partidos de oposición, que dicen que el cambio fue para atrás, que la transformación no dio frutos, pero el 89% de las personas encuestadas por De las Heras dicen no, nosotros creemos que hubo un cambio para bien en estos 6 años, 89%. Y bueno, el porcentaje más flojo de aprobación al presidente saliente lo registra el periódico El Financiero. Esto lo vemos en la diapositiva número 15. Usted ve ahí la secuela. Fíjese, esta secuela del periódico El Financiero es muy interesante porque dice que el presidente cierra con un 65% de aprobación y con un 33% de rechazo. Pero vea usted hacia atrás, hacia el mes de agosto del año pasado, agosto del 2023, y verá usted que el presidente en estas mismas encuestas del Financiero registraba 57% de aprobación y 43% de rechazo. Lo que significa que entre agosto del año pasado y agosto de este año, el presidente subió de 57% a 65% su aprobación, y de quienes lo desaprobaban, lo reprobaban, bajó del 43% al 33%. Aún en estos porcentajes muy modestos de aprobación que le atribuye el periódico El Financiero, y digo modestos en comparación con los dos que vimos antes, aún así
La aprobación del presidente es muy decorosa con el 65% y el porcentaje de rechazo es bajo con el 33%. Y finalmente vemos en la última diapositiva, la número 17, vemos que el periódico Financiero hace la relatoría estadística de enero del 2023 a agosto del 2024 y sí, la seguridad pública, la inseguridad pública es el principal problema que los mexicanos le reclaman al gobierno. Empezó con un 40% en enero del 23 y en agosto del 24 el reclamo con respecto a la inseguridad pública es del 58%. Un 17% considera que la economía y el desempleo son el principal problema del país y muy abajo con el 4%, este dato también es muy curioso, solo el 4% de los entrevistados por el periódico El Financiero considera que la corrupción es un problema importante en México y se focaliza todo en que la inseguridad es el principal problema que enfrentamos en el país. Como usted podrá ver, polémico siempre, el presidente cierra su sexenio en medio de la tormenta desatada por la controversia de la reforma al Poder Judicial. Pero aún así, llegará a buen puerto con una fuerte aprobación de la mayoría de los mexicanos. Esos son los números, las estadísticas, los datos duros que reflejan la percepción y el sentir de la mayoría de los mexicanos. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias. Mañana por aquí nos encontraremos. Descansen y buenas noches.